Y continuamos también con el acto central del 2 de abril en Alpachiri, compartiendo por aquí las palabras, los discursos de las autoridades, en este caso del gobernador de la provincia de La Pampa, Sergio Silioto, y del intendente de la localidad de Alpachiri, Iván Fur. Hoy nos convoca una fecha que no es una más en nuestro calendario. Cada 2 de abril, al recordar el desembarco de nuestras Fuerzas Armadas en las Islas Malvinas, hecho que dio inicio a la guerra, no solo evocamos un hecho histórico, volvemos a mirar de frente una herida profunda de nuestra nación, pero también un ejemplo inmenso de coraje, entrega y amor por la patria. Malvinas no es solo un territorio. Malvinas es memoria, es identidad, es soberanía, pero sobre todo es historia viva en cada uno de nuestros veteranos. Me gustaría que hoy reflexionáramos sobre un dato que nos conmueve profundamente: la juventud de muchos que fueron enviados al frente. La mayoría de nuestros soldados tenían entre 18 y 20 años. Algunos apenas habían terminado la escuela secundaria. Otros habían salido por primera vez de sus pueblos, de sus hogares, de sus familias. Eran jóvenes como tantos de nuestros chicos y chicas pampeanas, con sueños, con proyectos, con la vida por delante. Y sin embargo, en cuestión de días, pasaron de la tranquilidad de su tierra a uno de los escenarios más hostiles del planeta. Llegaron a las islas sin el equipamiento adecuado, enfrentando el frío extremo, el hambre, la incertidumbre, durmiendo en pozos cavados en la turba, soportando largas noches bajo la lluvia, el viento y la nieve. Muchos de ellos sin abrigo suficiente, sin comida caliente, sin la contención que cualquier joven necesita. Pero aún así resistieron. Resistieron no solo al enemigo, sino también a las condiciones más adversas. Resistieron el miedo, la soledad, el dolor. Resistieron con una fortaleza que solo se entiende desde el profundo amor por la patria. Esos jóvenes, nuestros jóvenes, demostraron una valentía que no se enseña, que nace desde lo más profundo del compromiso y del sentido de pertenencia. Muchos no volvieron, y los que volvieron lo hicieron cargando no solo el recuerdo de la guerra, sino también el peso del silencio, de la incomprensión, del olvido que durante años les dio la espalda. Por eso, hoy también es un día para reconocer, para abrazar, para agradecer a nuestros veteranos que viven entre nosotros, que son parte de nuestras comunidades, que son testimonio vivo de la historia. Y también a las familias de quienes quedaron en nuestras islas, custodiando para siempre nuestra soberanía. Desde La Pampa, una provincia profundamente arraigada a los valores del trabajo, la solidaridad y la memoria, reafirmamos hoy nuestro compromiso de no olvidar, de enseñar a las nuevas generaciones lo que ocurrió, de transmitir no solo los hechos, sino también el valor humano de quienes los protagonizaron. Porque cuando hablamos de Malvinas, hablamos de chicos que podrían haber sido nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros vecinos.
Hablamos de historias que merecen ser contadas con respeto, con memoria y con verdad. Y hablamos también de un reclamo que sigue vigente: el ejercicio pleno de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, por medios pacíficos, como lo establece nuestra Constitución Nacional y el derecho internacional. Hoy, al mirar a nuestros veteranos, no vemos solo el pasado, vemos el ejemplo. Un ejemplo de entrega, de dignidad y de amor por la Argentina. Que ese ejemplo nos guíe, que la memoria nos una y que el reconocimiento sea permanente, no solo cada 2 de abril. Honor y gloria a nuestros héroes de Malvinas. Muchas gracias. Créanme que estar aquí en Alpachiri un 2 de abril significa un enorme privilegio de ser parte de una evocación, de una lucha histórica. Y no solo como gobernador, sino también como soldado clase 62. Tengo el orgullo de compartir, de haber compartido el barrio, la escuela, el club, con muchos de los veteranos que están aquí, con Carlitos Calmes, casualmente, con muchos que están en General Pico también conmemorando, y con un entrañable amigo como lo fue el Vasquito Megaray, uno de nuestros héroes, nuestros caídos en Belgrano, junto a Jorge Pardú, junto a Hugo Batica, junto a Huito Lagos, a Daniel Lagos. Discúlpeme, pero no es fácil, más después de todo lo que se ha dicho aquí. Otro 2 de abril nos encuentra no recordando una guerra, sino principalmente reivindicando una gesta popular. Porque si hay algo que nosotros tenemos que rescatar, como bien lo dijo Carlos, como lo dijo Iván. Hablando de Iván, déjenme, nos gusta contar la historia. En mi experiencia como soldado de clase 62, tuve un compañero en la misma agrupación, el padre de Iván, Dante Fur, quienes son aquí de Alpachiri saben bien a quién me refiero. Nos dejó mucho tiempo después de la baja, lamentablemente no está entre nosotros, pero también. Por eso quienes convivimos, fuimos contemporáneos, nos enterábamos de quiénes iban, quiénes no iban a Malvinas, fuimos parte de una generación que sufrió mucho. Principalmente los que quedamos. Y aquí no se trata de tomar el lugar de otros. Yo, como tantos otros, no somos veteranos de guerra. Somos contemporáneos a quienes dieron la vida en ese momento o la vida a lo largo del transcurso del tiempo, buscando cómo no se desmalviniza la memoria argentina. Por eso va mucho más allá de recordar una guerra. Es reivindicar una gesta de miles de argentinos, la enorme mayoría, con 19, 20 años, que como principal herramienta para enfrentar al enemigo era el coraje, era el compromiso y era ese sentir nacional por defender lo que nos corresponde. Una gesta que debe ser tomada como ejemplo para no permitir que olvidemos Malvinas. Tampoco Malvinas es solo memoria. Malvinas es presente y debe ser futuro. Malvinas debe seguir siendo una causa popular.
Malvinas debe ser sinónimo de soberanía. Porque aquí no solo tenemos un territorio ocupado por otro país, hemos perdido soberanía política, sino también hemos perdido soberanía económica sobre recursos naturales. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que llevar adelante, de no permitir que nos desmalvinicen la memoria. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como siempre lo decía Iván, lo decía Carlitos, no vamos a detener la lucha por recuperar Malvinas. De la única manera que sabe la enorme mayoría del pueblo argentino, desde la diplomacia, desde la paz. Somos un pueblo de paz y de esa manera seguiremos trabajando. No podemos aprobar, lamentablemente, en tiempos en los cuales nos quieren incluir en una guerra que está muy lejos, que quienes no nos pertenecen. No quiero comparar, pero recuerdo que de la guerra de Malvinas, mucho más allá de un fin noble de recuperar territorio argentino, tuvo que ver como una última instancia para que la dictadura siguiera rigiendo los destinos de la República Argentina. No nos puede volver a pasar. Por eso la lucha es permanente. Y lo decía Carlos, la provincia de La Pampa, como siempre, tiene una historia en marcar la identidad, de generar luchas populares, en defender nuestra soberanía. Para nosotros, los excombatientes de Malvinas, nuestros veteranos, no son unos ciudadanos más. Por eso a lo largo de la historia tratamos de paliar de alguna manera todo el esfuerzo que hicieron ellos y sus familias. Por eso, en ese esquema de seguir reivindicando al veterano, pero reivindicando al veterano a partir de seguir sosteniendo una lucha popular, el próximo lunes estaremos enviando a la Cámara de Diputados para modificar la ley actual que establece una pensión vitalicia para los excombatientes de Malvinas. Vamos a proponerle a la legislatura provincial que esa pensión sea trasladable a cónyuges, convivientes e hijos, para que la historia de esos combatientes no termine cuando ya no estén con nosotros. Sus familias también fueron parte de esta lucha de 44 años. Esa reivindicación también está en el interés y en el espíritu del gobierno provincial. Por último, convocarlos nuevamente, como siempre. Seguir trabajando en conjunto. Son las luchas populares las que nosotros no solo nos va a mantener vivos, sosteniendo identidad nacional, sosteniendo unidad nacional y sosteniendo soberanía. Muchas gracias.